Hola amigos de Newton, soy Zomer Waldimar Chacoya Cama para cuarto de secundaria física. El tema de hoy vamos a ver justamente lo que es el movimiento parabólico. Sin más, comencemos. Bueno amigos de Newton, vamos a darnos cuenta ahora lo que es esta parte de lo que es el movimiento parabólico. Pero para entenderlo, recordemos, todos hemos debido escuchar hablar o tal vez narrar nuestro partido de lo que es nuestra selección boliviana. Y entre ellos hay algún aspecto bien importante de lo que podemos tomar para darnos cuenta de este tipo de movimiento. Para hablar del movimiento parabólico, me refiero a este tipo, cuando uno de nuestros seleccionados pues lanza un pase y lo hace en esta forma. Eso es lo interesante que realiza nuestros compatriotas. O tal vez cuando hacemos este tipo de maniobra, es decir, al momento de colocar un sombrerito al oponente, podernos darnos cuenta de que el movimiento del balón o la trayectoria del balón, en este caso, pues resulta ser una parábola, la que nos interesa, la que estamos realizando nuestro estudio. Entonces, para hacer este tipo de movimiento, se dan cuenta que no solamente pasa en nuestro en los libros, sino que en nuestro diario vivir, en la cancha, lo que podemos observar. Para ello también podemos entender lo siguiente. Solamente vamos a analizar ahora el movimiento. Ya no vamos a hablar del oponente, el que le ha colocado el sombrerito acá, como decimos nosotros en la cancha, sino que solo nos interesa este tipo de movimiento. Pero para poderlo analizar, lo que necesitamos pues es justamente nuestro eje de referencia. ¿Dónde vamos a trazar nuestro eje de referencia? Nuestro eje de referencia pues va a ser donde inicia el movimiento, vamos a trazar una línea horizontal que representaría el eje X. Y justamente donde va a empezar el movimiento, trazaríamos una línea vertical, la que representaría el eje Y. ¿Por qué estamos hablando de estos dos ejes? Justamente porque el movimiento parabólico pues resulta ser un movimiento compuesto, pero un movimiento compuesto parabólico. ¿Por qué parabólico? Porque representa una parábola. Eso es la característica principal. Entonces vamos a representar nuestro movimiento en ese eje para poderlo tratar, para poderlo estudiar. Así podemos empezar nuestro trabajo. Una vez trazado lo que es nuestros ejes X y Y, podemos realizar nuestro análisis. ¿Qué análisis necesitamos para poderlo comprender a este tipo de movimiento? Primera instancia, lo que va a suceder en el movimiento parabólico, las características son que en este punto de acá, lo vamos a cambiar de color, en este punto de acá, que nos damos cuenta, va a existir una velocidad. Tiene una velocidad, a la cual le vamos a denominar velocidad inicial. Pero en este otro punto de acá, tendríamos una velocidad final. Ahí está. Lo interesante es que estos dos tipos de velocidad, en los dos puntos, van a terminar siendo iguales. Esa es una característica. Otra, que tengamos en este punto de acá, podemos determinar, es decir, acá el balón va a tener otra velocidad. Le voy a denominar una velocidad 1. Y en este otro punto de acá, pues el balón también va a tener otro tipo de velocidad. Le puedo llamar velocidad 3. Si nos damos cuenta, ya que se encuentran al mismo nivel, de acuerdo a lo que sería el eje Y, pues estos dos tipos de velocidad también van a ser iguales. Esa es la característica que me da este movimiento parabólico. Otra característica que podemos ver acá, ¿cómo será la velocidad en este punto? En el punto de acá. ¿Cómo podría ser la velocidad? Esa es la pregunta interesante que debemos determinar. ¿Cómo hacemos este estudio? Pues a través de lo que sería el movimiento compuesto. Entonces, tenemos un aspecto importante que vamos a repetir. La velocidad que se encuentran en el mismo eje, mientras realice un movimiento parabólico, las velocidades, si se encuentran al mismo nivel, en respecto del eje Y, pues van a ser iguales. Eso es lo interesante de este tipo de movimiento. Ahora, lo que nos interesa en este episodio, pues aparte de conocer lo que son las velocidades que hemos hablado ya en el movimiento compuesto, también nos va a servir otra situación.
¿Cuál sería la situación que podemos ver nosotros? Pues la situación que vamos a ver resultará que cuando hacemos nuestro análisis tenemos que hacer a través de dos tipos de movimiento. ¿Qué tipos de movimiento? Estamos hablando de un movimiento MRU y vamos a tener otro tipo de movimiento que va a ser MRV. Ahí está. ¿Por qué estamos hablando de esos dos tipos de movimiento? Lo interesante acá pues resulta ser que cuando hablamos de un MRU, pues el movimiento que se va a trazar acá pues va a ser constante. Eso es lo interesante acá. Es decir, si yo voy a utilizar un vector para representar la velocidad, ya que este tipo de movimiento es a consecuencia de estos dos, entonces veremos que la gráfica va a ser un vector el cual siempre va a tener la misma magnitud. Es decir, este vector con rojo representaría a la velocidad en X. La velocidad en X. Todos estos vectores de acá pues van a permanecer constantes. Esa es la característica principal que podemos tener nosotros. Es decir, que el movimiento va a depender de esta velocidad constante. Y la fórmula que vamos a utilizar para poderlo entender este tipo de movimiento pues va a ser solamente indicando que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Pero no cualquier tipo de velocidad a lo que estamos hablando. Estamos hablando de la velocidad en X. Esa es la parte importante de esta trayectoria. En este justamente análisis estamos utilizando X, ya que nos estamos refiriendo al eje X, para no ir confundiéndonos con distancias o tal vez cuando estamos hablando de alturas. Entonces, por esa razón, vamos a utilizar esta notación. Ahora vamos a ver nuestro análisis con el movimiento MRU. B, ¿qué resulta ser pues del movimiento en caída libre o en movimiento compuesto? Este tipo de movimiento compuesto entonces va a depender de lo que sería un factor importante que hemos hablado, que es la aceleración de la gravedad. Eso es lo que nos va a interesar acá, hablar de este tipo de movimiento. Es decir, cuando nuestro compatriota patea el balón, lo que va a suceder es que va a haber un movimiento que tiende a que avance este balón de esta manera, es decir, que avance en esa manera por el eje X, y otro componente, ya que lo va a realizar con el MP, entonces va a tratarse de un movimiento que también va a ser ascendente. La característica que a medida que va pasando el tiempo, el vector en Y, el vector velocidad en Y, pues va a resultar siendo al principio mucho mayor, pero a medida que va pasando el tiempo, a medida que va subiendo, escalando dentro de lo que sería la parábola, esta termina siendo cero. Es decir, en este punto de acá, la velocidad en Y resulta ser cero, ya que ha alcanzado la máxima altura. Así, este vector termina siendo cero. Ahora, pero como la aceleración de la gravedad es como si estuviéramos agarrando nuestro balón, está subiendo nuestro balón, pero la aceleración de la gravedad lo va empujando hasta que al final termina la velocidad en Y siendo cero. Y lo va a ir empujando, es decir, lo va a ir jalando hacia el centro de la Tierra, y el vector de la misma magnitud va terminando así, con dirección hacia abajo. Ahí está. Va a cambiar de dirección. Es decir, este vector tiene el mismo módulo que este otro, pero el sentido es contrario, ya que la aceleración para este punto resultaba ser en el movimiento de forma negativa, mientras que cuando pasaba este tipo de movimiento, la aceleración terminaba siendo positiva. Y para finalizar tendríamos un vector en Y equivalente a este otro, pero de sentido contrario.
Ese es el análisis que podemos realizar hasta este punto. Darnos cuenta que existen dos tipos de movimiento y dos tipos de velocidad. Lo más interesante acá es lo que acabamos de ver en las anteriores sesiones, pues resultaba ser lo siguiente, que a consecuencia de estos dos vectores, pues tenemos este de acá, este vector, al cual lo vamos a denominar la velocidad inicial. Ahí está, esa es la resultante de un vector en X y un vector en Y. De la misma manera podemos trazar nosotros nuestro vector acá, nuestro vector velocidad. Lo podemos decir velocidad 1. Acá, en este punto, ¿cómo resultaría ser nuestra velocidad? Si es que no tenemos un vector velocidad en Y, pues resulta ser que es de la misma magnitud que el de velocidad en X. Aquí está nuestro vector velocidad 2. Ahí está, en ese punto. De la misma forma podemos trazar nuestro vector velocidad en 3. Ahí está. Y para finalizar tendríamos nuestro vector velocidad 4. Ahí está. Esas son las características que hemos representado. O lo podemos denominar velocidad inicial para que digamos que es igual a la velocidad inicial, es decir, la velocidad final, con que estaría llegando a ese punto. Lo interesante, que nos hemos dado cuenta que el análisis a través de los análisis vectorial, a través de lo que serían los términos de velocidad, pues hemos encontrado una velocidad resultante. Y eso es un aporte importante para este tipo de movimiento. Lo más interesante ahora resulta ser que nosotros a través de ello, con el teorema de Pitágoras, podemos determinar cómo van a ser las velocidades. Es decir, vamos a decir que la velocidad va a ser igual, ni más ni menos, a lo que sería la velocidad en X, esto elevado al cuadrado, más la velocidad en Y elevado al cuadrado. Esto dentro de raíz, para poder determinar lo que sería la magnitud de esta velocidad. Lo que nos falta poder comprender resulta ser el ángulo. Un aspecto bien importante que tal vez nos estamos dejando pasar resulta ser el ángulo. Este ángulo de recorrido, este ángulo que viene a darnos justamente la parte primordial en lo que sería nuestro movimiento. Ahí está. En este caso vendríamos a hacer con respecto al eje X. Respecto al eje X. Ahí está. Ese es el ángulo que podemos dar. Bueno, amigos de Galileo Galilei, se darán cuenta que el movimiento parabólico está en todos lados. Lo podemos encontrar en todas las situaciones. Lo más interesante quizás para el estudio de este tipo de movimiento es pues que cuando lanzamos un objeto, este va a caer. Pero lo interesante es que si describimos paso a paso lo que sucede con este tipo de movimiento, podemos encontrar de que las situaciones se encuentran, es decir, el tiempo, el espacio, la velocidad en donde se encuentran, pues van a ser similares, ya que se trata de un movimiento, como su nombre dice, parabólico, es decir, refleja lo que es la ecuación de la parábola. Eso es lo interesante de ese tipo de movimiento al que podemos nosotros recurrir para poder resolver los ejercicios, los problemas en nuestro cotidiano vivir. Pero me voy a despedir sin antes recordarte que revises los textos del Ministerio de Educación para que tú puedas ser el próximo Galileo Galilei. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Bota la basura en su lugar. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.